1982, la capital del municipio Pedro María Freites, Cantaura, del estado Anzoátegui, amaneció bañada con la sangre revolucionaria de un grupo de 23 hombres y mujeres, cuyo único pecado fue soñar con un esquema social diferente al establecido en aquella Venezuela injusta y clasista. Fíjate, otra gran mentira que la vamos a dejar aquí al descubierto, la vamos a develar, es que eran estudiantes que estaban en un pleno político y que lo único que tenían eran libros. Hay ninguno estaba sin el uniforme verde oliva. Ninguno estaba desarmado. Todos estaban armados, manifiestamente armados. Así que eso es una falacia lo que está diciendo, pues, sobre todo Diosdado Cabello, ¿no? Durante 4 décadas, el relato oficial de la izquierda venezolana y su aparato mediático han dejado establecido de forma casi inapelable que en Cantaura se vivió un genocidio ejecutado por un supuesto Estado asesino contra unos jóvenes inocentes. Tras revisar documentos y las propias declaraciones de los involucrados, se ha podido demostrar que la acción fue realizada contra un grupo de bandoleros que durante años había construido una organización criminal, una banda organizada para hostigar a los venezolanos y cometer todo tipo de fechorías a nombre del comunismo cubano y Fidel Castro. Que esta revolución bolivariana es para cobrar cumplida venganza por todos nuestros caídos, por todos nuestros héroes, por todos nuestros sembrados. Cada escuela bolivariana es una venganza. ¿Qué sucedió en realidad en Cantaura aquel 4 de octubre de 1982? ¿Por qué nosotros callamos tanto? De que por qué fueron los derrotados los que siempre dan su versión, los que hacen libros, los que hacen reportajes, los derrotados. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el boquilla. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Señor Fiscal General, señor Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor Presidente de la Asamblea Nacional, vamos a buscar toda la información que podamos buscar sobre la masacre de Cantaura, que pueda estar en archivos, que pueda estar en documentos, para que haya justicia. Es el amanecer del 4 de octubre de 1982. La aviación venezolana bombardea una zona próxima a la población de Cantaura en el estado Anzoátegui. Luego del ataque aéreo, entran en acción efectivos del ejército, la DICIP y la DIM. Estudiantes universitarios y combatientes del Frente Guerrillero Américo Silva, que se encontraban en un congreso ideológico, son asesinados. 23 jóvenes revolucionarios entregaron su vida por el sueño de construir un mejor país. Un grupo de jóvenes guerrilleros se encontraban en actividades revolucionarias. Dicen que la historia está escrita por los vencedores, aunque en muchos casos esta regla no se cumple. Mucho se ha dicho y escrito sobre el movimiento subversivo en Venezuela a partir de la década de los 60, pero siempre han sido los derrotados quienes han dado sus versiones, mintiendo y tergiversando los hechos, vendiéndose como mártires y tratando de lavar su nombre.
Clemente Eduardo Rojas La Rosa ha sido comisario jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, aquella antigua y respetada DICIP. Hoy, 40 años después, nos da su testimonio. El presidente Caldera asume la presidencia en el 1969. Y ya venía la subversión del MIR y del Partido Comunista, que habían creado la FARC y esta cantidad de cosas que posteriormente se disolvieron y cada uno agarró por su lado. Douglas por su lado con su partido y Américo Martí, los que estaban en el MIR con su partido también, pero el 20 de febrero de 1970, en un apartamento en Los Caobos, estaban Carlos Bentancur, Javier Puerta Ponte, Tito González Heredia, Pablo Hernández Parra, Ender de Dios Puerta Ponte y el Motilón, no recuerdo su nombre actualmente, y fundan, fíjate bien, el 20 de febrero de 1970 se funda la organización subversiva Bandera Roja. Es para mí, a mi entender, y a muchos de nosotros, los funcionarios de seguridad del Estado, el organismo subversivo con mayor disciplina de clandestinidad y mejor organización subversiva. Ellos crean las unidades de combate a nivel de ciudades, pero también crean el Frente Guerrillero Antonio José de Sucre, que tenía 3 destacamentos: en Anzoátegui, en Monagas y en Sucre. Y comienzan a luchar muy fuerte, por cierto, atracos a bancos, secuestro de personalidades, secuestro de comerciantes, secuestro de funcionarios gubernamentales, secuestro de naves aéreas, secuestro de naves marítimas. Bueno, se viene una cantidad de hechos subversivos muy fuertes en Venezuela, sobre todo los atracos a los bancos, los homicidios de funcionarios públicos. Y es cuando se ve en la necesidad el gobierno de profesionalizar, de preparar a un grupo de hombres para combatir la subversión que estaba tomando auge en esos años. A finales de 1981, el Frente Américo Silva imprimió a la mal llamada lucha armada un carácter muy violento. En el conocido como Enfrentamiento de Barbacoas, este grupo propinó varias bajas al ejército entre muertos y heridos, así como la toma de los pueblos de Santa Inés y Bergantín daba muestra de la disposición de estos delincuentes y su vocación sanguinaria, además de realizar acciones vandálicas como secuestros y asaltos a bancos para financiar una lucha que ya se encontraba perdida desde hace muchos años. La organización subversiva Bandera Roja se estableció en el campamento de los Changurriales, en Cantaura, estado Anzoátegui, el mismo lugar que utilizaron tiempo atrás como refugio los fugados de la cárcel de La Pica. En este caso, Daniel, resulta de que eso era un caso de mucha compartimentación. O sea, compartimentación, para que lo entiendan, es una materia que si yo sé una parte, la otra no la sé, y muchos no conocen de esa situación que se va a presentar o que se va a llevar a efecto. Eso es compartimentación. Y en cuanto a jerarquía, pues yo no tenía acceso a ese tipo de información. A mí me llegó el día 2 de octubre una orden de acuartelamiento severo. El acuartelamiento severo quiere decir que no puede entrar ni salir nadie de la brigada, se cortan los teléfonos, solamente tenemos acceso al agua y a los alimentos. Esta operación Cantaura es una operación netamente de inteligencia inicial. La misma gente de esa población se percató, detectó a elementos extraños que hacían rondas por el pueblo y sobre todo sobre los bancos y la Fuerza Armada de Cooperación, que era la Guardia Nacional, y la policía. Esa información
por supuesto, salió de Cantaura hacia los organismos de seguridad y específicamente hacia la DICIP. En función de esto, se abre un proceso de inteligencia y se empiezan a recabar informaciones respecto a esa situación y efectivamente se prueba pues de que sí hay elementos extraños allí. Se procede ya como a finales de septiembre, por esta misma fecha más o menos, en ese año del 82, a la detención de unos sujetos que merodeaban Cantaura. Estos sujetos, al ser interrogados, confesaron la situación de que estaban chequeando los bancos, que estaban chequeando la policía, que estaban chequeando los hospitales, las farmacias, en función de que la guerrilla tenía un destacamento en esa jurisdicción y tal. Toda esa información la procesaron los organismos de seguridad y sobre todo la DICIP. Y se produce, antes de que se me pase por alto, ellos dicen que ese grupo armado iba a realizar ese operativo el día 5 de octubre. O sea, iban a atracar los bancos, iban a atracar la Guardia Nacional, iban a atracar la policía y la farmacia y el hospital. La plata, el dinero de los bancos, las medicinas de la farmacia y del hospital y las armas de la Guardia Nacional y la policía. Eso lo iban a realizar, según los informantes, el 5 de octubre. Unos días antes, en el mes de septiembre, todo con relación a esto, se había capturado a Gabriel Puertaporte. Gabriel Puertaporte estaba detenido en el edificio de La Brisa para esta fecha, más o menos. Estaba allá, en uno de los calabozos. Y el comisario Henry López Zico bajó y lo sacó del calabozo, lo llevamos a una oficina y Henry le dijo, mira, baja la gente, porque lo tenemos ubicados y van a caer en combate, si tenemos combate. Y yo recuerdo muy bien que Gabriel le respondió, como si estuviera oyendo ahorita, le dijo, mis hombres le quitarán a tus hombres los R-15 en el combate cuerpo a cuerpo. Y Henry le dijo, tú lo que estás es loco, lo volvió a meter al calabozo. Ya estando en conocimiento de los planes de los delincuentes comunistas, las autoridades decidieron actuar en la madrugada del 4 de octubre. Ahí se hizo como una tarea de persuasión, porque la aviación, los Broncos lanzan 2 bombas a 200 metros a la izquierda del campamento y a 200 metros de la derecha de ese campamento, con la finalidad de persuadirlos de que se entregaran. Y por cierto, yo no participé en el hecho, pero tengo conocimiento de todo lo que sucedió allí porque yo estaba jefe del Tigre y tenía la información posterior. El hecho es que allí se les conminó mediante megáfonos a que se entregaran porque estaban rodeados. Y ellos respondieron con fuego, respondieron con disparos. Y más o menos a las 6 de la mañana se inicia ese combate y tiene una duración de 12 horas hasta las 6:30 de la tarde. Tú no puedes hablar de una masacre cuando hay un combate de 12 horas en intercambio de disparos. Y se suceden hechos como este. Unos 11 o 10 guerrilleros, 11 o 12 guerrilleros rompen el cerco por el lado sur y cuando van avanzando, ya el día 5, el siguiente día, se consiguen con el capitán Paolini, con 4 soldados, a los cuales dominaron, y allí pues actúa un sujeto que se llama Alejandro Vázquez Guerra, alias Camarita, que era el tercer comandante del frente. Y le pide al capitán que se arrodille, el capitán le dice que no se va a arrodillar y lo fusila pues. Se lleva a los 4 soldados con los fales y más adelante sueltan a los soldados con los fales pero sin las caserinas. Este Camarita Vázquez Guerra actualmente es funcionario del gobierno de Maduro y hombre de confianza de Diosdado Cabello. Un asesino como ese, que debería estar pagando el homicidio de ese capitán, pero ahí está, pero hace parte. Ahora,
Cuando se penetra y se domina la situación, al final de las cuestiones nos damos cuenta de que ellos están mejor armados que la DICI y que el ejército. Porque para ese momento el armamento orgánico del ejército nuestro era el FAL, el fusil automático liviano. Y ellos tenían el famoso fusil AK, que es el armamento que usan todos los ejércitos de los países comunistas y todas las guerrillas y terroristas del mundo. El enfrentamiento de más de 12 horas se le puede llamar masacre. 41 guerrilleros entrenados y fuertemente armados respondieron con fuego a las autoridades. El compromiso de la fiscal general y del Ministerio Público para que estos hechos se investiguen, se determine la verdad y se sancionen a los responsables es un punto de honor. Lo cierto es que, pasado 2 días, después de ese combate, llegan al Tigre, o trasladan al Tigre, a la morgue del Tigre, 23 cadáveres. Yo como jefe de la brigada, pues, con el fiscal militar y el fiscal del Ministerio Público, nos apersonamos al hospital y se recibieron los cadáveres, se les practicaron la necropsia de ley, y una vez que fueron practicadas esas autopsias, me entregan los cadáveres a mí como jefe de la DICI de esa jurisdicción. Recuerda que allí se dijo tantas cosas en unos libros y en unas cosas que se llamaban Prohibido Olvidar y la Comisión de la Verdad, donde se dijo que con un tractor se había abierto una gran fosa y un gran hueco en el hospital del Tigre, en el cementerio del Tigre, y se habían lanzado a esa fosa los cadáveres totalmente desnudos y de igual manera se habían tapado. Bueno, esa es una de las grandes mentiras del caso Cantaura, ¿no? Porque la verdad verdadera de ese caso es que, en concordancia con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y sus peritos, nosotros realizamos 23 necrodactilias, porque ninguno portaba identificación alguna, no tenían identificación. Y se practicaron 23 necrodactilias. Y yo personalmente solicité a la funeraria Coromoto, muy famosa para esos años, 23 ataúdes. Se hizo la necrodactilia 1, se depositó ese cadáver en la urna que se le puso el número 1 y se abrieron 23 fosas en el cementerio del Tigre y se fueron colocando fosa 1, urna 1, fotografía 1 del cadáver y necrodactilia 1. Y así sucesivamente 2, 3, 4, 5, 6, hasta 23. Ya el día 5, Daniel, habían llegado al Tigre un gran número de familiares de esos guerrilleros muertos allí. Y se apresionaron a la brigada territorial y esa noche durmieron a las puertas de la brigada. Y yo le participé en la situación al director general y el doctor Remberto ordenó que se le buscara hospedaje con las 3 comidas hasta tanto durara el proceso
de entrega de esos cadáveres a sus dolientes. Eso se hizo. Ese proceso de identificación tuvo un lapso de 18 días más o menos, 18 o 20 días. Cuando llegaron las necrodactilias, se empezaron a entregar a su doliente los restos de esa gente y plenamente identificados pues ya. Y como estaban muy descompuestos ya pues, por los tiempos, el olor era muy fuerte, se ordenó un cofre de metal donde se metía la urna y se sellaba totalmente. Se buscaron camionetas Picó, bueno, ahí me llegaron patrullas de Anaco, de Cumaná, de Carúpano, de Monaga, para acompañar cada uno de esos féretros a su destino y darle sepultura, sin velorio, porque de verdad no habían las condiciones. Y así se hizo. Entonces, yo creo que todavía debe haber gente que participó en esa entrega de esos cadáveres y que pasaron por esa experiencia, que puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Solamente quedó un cadáver ahí de un ciudadano de nacionalidad colombiana que no tenía reseña en Venezuela, por supuesto, pero que posteriormente llegaron sus familiares con fotos de él y se demostró que era él y se le entregó a sus familiares de Colombia, los cuales lo trasladaron a Colombia, uno solo. Pero los otros 22 fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares y le dieron su sepultura en los sitios de su destino, de su origen. Pues. Ahí no hubo eso de que se abrió un hueco, se metió desnudos allí, se taparon. Eso puede dar fe a los mismos familiares que a cuales se les entregó los restos de sus familiares. Pues. Eso está ahí de manifiesto. El Ministerio Público ha venido haciendo una investigación para determinar la responsabilidad de los autores de estos hechos. A la fecha nosotros hemos realizado más de 15 exhumaciones, tratando de incluso ubicar algunos restos, porque producto de la situación que se vivía de violación a los derechos humanos en esa época, los familiares tuvieron dificultad para reclamar sus muertos. Fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares y le dieron su sepultura en los sitios de su destino, de su origen. Pues. Ahí no hubo eso de que se abrió un hueco, se metió desnudos allí, se taparon. Eso puede dar fe a los mismos familiares que a cuales se les entregó los restos de sus familiares. Pues. Cuando se producen esos hechos, hay una desproporción, porque era un grupo de personas desarmadas. Pero no eran jóvenes guerrilleros, pues. Bueno, pero eso justifica que tengas que masacrarlos. No, pero como usted dice que estaban desarmados. No, estaban desarmados, pero... Hay ninguno estaba sin el uniforme verde oliva. Ninguno estaba desarmado. Todos estaban armados, manifiestamente armados. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Durante años, el régimen de Hugo Chávez y los movimientos de la izquierda criminal han intentado hacer ver que lo sucedido en Cantaura el 4 de octubre del 82 fue una masacre en contra de unos inocentes estudiantes, cuando en realidad la operación de Cantaura fue una acción en legítima defensa de las autoridades venezolanas, en defensa de la soberanía del país. Sin embargo, por orden directa de Chávez, la narcofiscal Luisa Ortega Díaz informaba al país que reabrirían la investigación de los hechos de Cantaura. Y agradecer, primero empezar por agradecer al siempre garantista de los derechos humanos, un hombre que se ha caracterizado por ser defensor consecuente de los derechos humanos y a quien le debemos todo esto, porque este espacio, lo acondicionado que está, se lo debemos a Tarek William. Pero yo les decía que es un compromiso para mí bien grande estar hablando hoy con ustedes, porque soy la fiscal general y además presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad. O sea que la responsabilidad de la investigación de estos hechos recae fundamentalmente sobre mí. Quiero manifestarles que la disposición de la fiscal general de la República, en el compromiso de la fiscal general y del Ministerio Público para que estos hechos se investiguen, se determine la verdad y se sancionen a los responsables, es un punto de honor. Nosotros hemos imputado hasta ahora 3 personas. El exdirector general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la extinta DICIC, a Renberto Uzcategui. También hemos imputado al exdirector de inteligencia de la DICIC, José Domingo Yepes, al que era comandante del batallón de cazadores del ejército, Ismael Antonio Guzmán. Pero les tengo una información. Nosotros citamos para imputar, lo que no tengo es la fecha que fueron citados para imputar, a 3 personas. Estos son a Luis Beli Guerra, que es el capitán del ejército y fiscal militar, fue citado para imputar. También fue citado para imputar Clemente Eduardo Rojas La Rosa, que fue inspector jefe de la brigada territorial del Tigre, y Guillermo Solano, que fue el médico forense en la medicatura forense de Anaco. En el caso de Henry López, pues propiamente dicho, a él le atribuyen la dirección o comandar el grupo de comando en la lucha contra la guerrilla, ¿no? Ahí en el combate. Pero mi caso es, primero, un caso de delación. Yo fui delatado por algunos de estos señores de que participé en Cantaura de una manera que, mira, Daniel, tú te pones a analizar mi caso y es el exabrupto jurídico más grande que tú puedas conocer o que yo pueda haber visto. A mí la fiscal estrella del gobierno de Chávez, la doctora Díaz, que por ahí anda buscando asilo político en diferentes países ahora, ¿no? Ella me pide a mí el juicio o me involucra. Fíjate bien en esto, porque yo permití que se realizara esa operación en la jurisdicción donde yo era jefe de la DICIC. Fíjate esto, ¿no? Fíjate esto. Yo, que para el momento era inspector jefe, le voy a decir al ministro de Relaciones Interiores o al presidente de la República o al mismo Henry López o al general Murga Cabrice, no, aquí no me van a hacer ese operativo. No. Aquí en mi jurisdicción no lo van a hacer. No, esas son medidas de alto gobierno que no se enteró nadie. Y entonces me llaman a declarar en el tribunal la Fiscalía Novena del Tigre en carácter de testigo. Bueno, yo fui a dar carácter de testigo y dije lo que tenía que decir, las funciones que cumplí, esto que mismo que te narré. Eso fue en el 2005. Posteriormente, en 2009, 2005, 2006, me hacen una emboscada en Maracaibo, me hacen unos disparos y me pegan un tiro en la pierna y gritándome asesino y tal, para allá que no. Pero eran los colectivos. Hasta ahí no había problema, eran los colectivos. Yo decía que
podía dominar la situación. Pero gracias a uno de los hombres que trabajó conmigo en la década del 80 y tal en Maracaibo, que cuando ese entonces era agente o detective, en este momento que me llamó era ya subcomisario del SEBIN, y me citó de una manera clandestina y nos vimos, y me dijo textualmente: comisario, váyase porque lo van a liquidar. Y detrás de usted está Carlos Lan Rodríguez, está Diosdado, una cantidad de gente. Eso fue como en agosto del 2013. Yo averigüé, Daniel, si tenía provisión de salida del país. Vi que no tenía provisión de salida del país y salí. Pude salir el día 22 de septiembre del año del 2013. Hasta la presente, que estoy aquí en los Estados Unidos solicitando asilo político. Que ya se lo concedieron a un hijo mío por eso mismo, ¿no? Pero todavía estoy yo a la espera de eso. Pero ese fue mi caso. Fíjate bien. Y yo tengo un acto de detención dictado por el Tribunal Segundo del Tigre por homicidio múltiple, cuando yo no participé en Cantaura, por violación de los tratados internacionales, uso de armas letales, o sea, una cantidad de cuestiones que no tienen ni pie ni cabeza en mi caso. Pero aquí me entiendes, ¿no? Y además de eso, siempre he tenido persecución a futuro, porque en el mes de julio del año 2017, el sátrapa Diosdado Cabello, pues a través de su fiscalía y sus cosas, nos pidió al comisario de López y a mí una alerta roja por la Interpol como orden de captura. Y resulta que Interpol se lo negó porque, basándose en el artículo 3 de ese organismo policial internacional, ellos no tienen injerencia en situaciones militares y políticas. Y por eso se lo negaron. Pero ya nos había pedido la captura con una alerta roja por Interpol en julio del 2017. Entonces, tú te pones a analizar la situación mía y no tiene ni pie ni cabeza, pues no. Jurídicamente hablando, no tiene ni pie ni cabeza. Yo mandé a un abogado a informarse de mi caso allá en la Fiscalía 80, que es donde está el caso Cantaura, y el fiscal le dijo: no, dile que venga a hablar conmigo. Yo le dije que sí, que me esperara sentado, que yo en cualquier momento llegaba. Los cuerpos de los 23 guerrilleros alzados que fueron dados de baja por las fuerzas del orden aquel día fueron entregados a sus familiares. Bandera Roja no se recuperó nunca de ese golpe y se pacificó definitivamente y se vino hacia el camino de la democracia y a participar en los eventos políticos. Bandera Roja en este momento es un partido político más, pero no del gobierno. Está en la oposición al gobierno y está actuando de manera legal, totalmente legal. Pero de ese golpe de Cantaura, que fue lo último que se le dio a Bandera Roja, más nunca Bandera Roja optó por la guerrilla ni por la guerra armada. Ahí se terminó esa tesis de Bandera Roja. A 40 años de los hechos de Cantaura, aquellos uniformados anónimos que dieron su vida por la patria, hoy ven cómo aquella victoria contra la lucha subversiva ha sido completamente distorsionada por la tiranía. Han desvirtuado los hechos y, aplicando la receta castrista, han logrado cambiar la historia a su favor. ¿Por qué nosotros callamos tanto? De que por qué fueron los derrotados los que siempre dan su versión, los que hacen libros, los que hacen reportajes, los derrotados. Porque siempre fueron derrotados, Daniel. Vamos a estar claros. Nosotros los derrotamos militarmente en todos los combates. Lo único que ellos se valieron fue de las armas de la democracia para llegar donde están. Pero militarmente fueron derrotados por nosotros en todas las oportunidades que se enfrentaron en Cañafístola, en el oriente del país tuvimos 2 o 3 o 4 combates y en todos salieron derrotados. Que pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros. Sí, la izquierda venezolana
siempre ha sido una izquierda derrotada. Si vamos a hablar de masacre, hablemos de masacre de Oscar Pérez. Oscar Pérez sí fue una masacre con sus compañeros y la señora que estaba en estado. Eso sí fue una masacre, pero estaban rendidos y los masacraron. Y para eso utilizó 2 personas de los colectivos a los cuales también asesinó, para tener baja por parte de ellos, ¿no? Todo eso es Diosdado Cabello. Eso es planificado. Eso sí es una masacre. Ahora, masacre es, fíjate, el asesinato de los dirigentes políticos en los organismos de seguridad del Estado. Los tiran de los pisos, los asesinan, los envenenan. Eso sí es masacre. Una masacre poco a poco, pero ahí va. Eso es masacre. Pero todo esto que sucede con Cantaura, y eso es uno de los argumentos de Diosdado y de esa camarilla de tránsfuga que tienen ahí. Y yo creo que ya no tienen más nada que dar, porque este es un caso de 40 años que no tiene más nada que sacarle, pero sin embargo ahí está Diosdado todo el tiempo, y la fijación que tiene con el comisario de López Sico es porque él es un cobarde. Diosdado es un cobarde. Diosdado siempre ha sido un cobarde y será un cobarde toda su vida. Como te dije ya, el 4 de febrero se orinó y el 11 de septiembre y el 11 de abril se disfrazó de mujer para irse. Entonces él tiene demostraciones de cobarde, igual que el jefe de él, que Hugo Chávez, que el mortadelo este.